Hola, buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos en este nuevo Ateneo Online. Bueno, pues hoy tenemos un autor muy interesante y un libro que a mí me gustó mucho cuando lo recibí, ¿no? A mí me gusta esta faceta que tiene la poesía y que no la tienen otras manifestaciones artísticas de hacer cosas raras, extrañas, diferentes, donde se junten los demás, donde se compartan formas distintas de literatura y de arte y todo darle un sentido poético y un universo poético que respira, que vive y siente. Y eso es lo que Carlos Aguirre de Cárcer ha hecho en Zarpigas, un libro que cuando lo vi me gustó mucho, ¿no? Es como una especie de enorme cajón desastre, en donde él ha metido en colaboraciones, en dibujos de gente que conoce, de gente que tiene alrededor, que respiran por todo el libro, que entran, que salen, que llegan, y a la vez lo ha rodeado de una poesía muy coloquial, muy intensa, pero muy brillante, muy lúcida, una poesía que en casi todos los casos se acerca al minimalismo, ¿no? Que busca decir lo máximo en las menos palabras posibles y que funciona muy bien. Es de esos libros donde se disfrutan mucho los, ya digo, continuos dibujos, fotografías y demás que está abarrotado, pero al mismo tiempo la poesía y la voz tiene una voz especial y una voz honda, ¿no? Que a mí me gustó desde el principio, ¿no? Creo que estos libros no funcionarían igual si cogieran de uno de los dos lados. Pero aquí hay unas ilustraciones todas muy personales, ¿no? Que yo no puedo mostrar aquí en esta presentación porque creo que lo bonito es verlas con el libro, que además se acercan o no a los poemas que tienen cerca, ¿no? Lo cual a mí también le da mucha personalidad al libro, ¿no? No me hubiera gustado que fueran que cada dibujo tuviera algo que ver de forma muy precisa y muy concisa con el poema, ¿no? No pasa eso, pasa a veces, otras no. Los dibujos son como el libro, muy distintos unos a otros, de hecho son hechos por distintos autores, y la verdad es que es uno de esos libros que da mucho gusto leer y tener. Luego encima es un libro largo, ¿no? De esos libros que superan las 300 páginas, ¿no? Lo cual ya es en la poesía española contemporánea es un acierto, ¿no? Y donde hay además muchas formas de poesía, ¿no? Hay una parte que a mí me gusta mucho, que se llama, por ejemplo, diálogos parejos, donde el poeta dialoga con el poeta y le sale una conversación siempre muy brillante, muy poética y a la vez muy audaz, ¿no? Es un autor que me ha interesado mucho, ¿no? Y creo que este libro, Zarpigas, creo que es un libro que a mucha gente le va a sorprender y le va a gustar. De esos libros que además vale como regalo, vale como objeto y también vale con la poesía que tiene dentro, ¿no? Así que nada más, os dejo con el autor. Muchas gracias otra vez por acompañarnos más allá de las pantallas. Como sabéis, el Ateneo Online funciona igual que si fuera un acto presencial. Aquí se queda con nosotros luego el autor y quien quiera puede comprar el libro y lo recibirá dedicado eh, en su casa y sin gastos de envío, ¿no? Porque queremos que sea exactamente igual que cuando se pueden hacer las cosas juntos, ¿no? Así que nada más, os dejo un rato con un autor muy interesante que tiene mucho que decir y que en Zarpigas, desde luego, ha creado un hermoso y, y muy lleno de vida cajón desastre. Muchas gracias y os dejo con Carlos Aguirre de Cárcel. Bueno, muchas gracias a Pablo por sus palabras y por todo. Y un saludo muy cordial a todas las personas que están viendo esta presentación. Eh, en realidad, este libro es el resultado de un proyecto que tenía yo desde hace bastante tiempo, igual unos 15 años aproximadamente. Entonces ha tenido un desarrollo bastante lento, porque fue un poco complejo reunir todos los elementos que hacían falta, y a partir del año ya 2019 pues es cuando ya intenté acabarlo, porque ya tenía eh, material suficiente para poder terminar la tarea. Inicialmente pues la idea que yo tenía era construir algo que fuera muy heterogéneo a partir de textos muy diversos, partiendo un poco de la base de que las circunstancias de la vida, pues en algunos casos podrían recordar a zarzas porque son retorcidas y dolorosas, y en otros casos pues igual a espigas
en los casos en los que pasas buenos momentos y recibes una compensación por todo lo que has hecho, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a partir de ahí surgió el concepto de Zarpigas, ¿no? Entre comillas. Pero claro, yo, aparte de hacer los textos necesarios y así muy diversos que quería hacer, quería que tuviera también muchas ilustraciones y que fueran ilustraciones muy diferentes y que completaran un poco todo el conjunto. Y claro, partir de cero para hacer eso, pues no fue fácil. Al principio, pues recurrí a mi madre, a mi hermano Eduardo, a sobrinos, a familiares, y fueron aportando pues cosas, ¿no? Y luego ya empecé a hablar también con amigos. Tengo la suerte de que hay amigos que dibujan muy bien y hay algunos incluso que están en el mundo de la ilustración, como Ángel Luis González González y Vera Aldave Gil, y eso ha sido una suerte para el libro porque pues su trabajo yo creo que ha sido magnífico. Pero claro, yo no les puse ningún plazo. Yo les comenté la idea que tenía y les dije que me gustaría que ellos colaboraran, que aportaran dibujos si querían, pero el proceso igual se prolongó durante años, ¿no? Yo no tenía ninguna prisa, ¿no? Y luego ya para terminar, cuando ya tenía más o menos lo necesario para tener el libro, se me ocurrió que en el Instituto Usandizaga Peña Florida, hay una de San Sebastián, pues se dan clases de un ciclo formativo de gráfica publicitaria. Y hay allí alumnos pues, que probablemente se van a dedicar profesionalmente luego a todo esto. Les expuse la idea de hacer el libro y la verdad es que 11 estudiantes pues aceptaron formar parte del libro y la verdad es que fueron un poco como la guinda que se le pone ya al final al pastel, ¿no? Porque enriquecieron el libro y su aportación pues para mí ha sido muy buena, ¿no? Este es un libro pues muy diferente a todo lo que yo había hecho y también distinto a lo que yo vaya o pueda hacer en el futuro, porque mi intención no es convertir este proceso en una especie de fórmula, sería absurdo, ¿no? O sea, perdería espontaneidad, no tendría ya ni originalidad, ni encanto. O sea, la idea era hacer un proceso, o sea, algo que fuera singular, que fuera este libro, y bueno, para mí sentimentalmente, como ha participado tanta gente que yo aprecio, pues siempre va a tener, o sea, le voy a tener un afecto especial a este libro. Yo cuando leo un libro de poesía, pues muchas veces lo abro al azar y luego voy viendo lo que sale y luego también lo leo de principio a fin. Y cuando veo algo que me gusta o que me llama la atención, pues es un gozo el que siento, pues que es difícil de describir, ¿no? Entonces yo creo que ha quedado un libro que es como un cofrecito de contenido diverso y que se presta mucho a curiosear, a abrirlo, a ir viendo lo que sale, a ir contemplando los dibujos, el texto, y yo creo que es bastante entretenido y además vistoso, ¿no? O sea, es un libro que ha quedado curioso, ¿no? Creo que sí, lo que sí que me gustaría es que la gente que se acerque a él de cualquier manera, pues encuentre algo que sea de su agrado. Claro, eso para mí sería un motivo de satisfacción. Y desde luego lo que quiero es agradecer a todas las personas que han hecho posible que exista este libro, que yo no podría haber hecho solo en ninguna circunstancia, pues lo que han aportado, ¿no? Lo que han aportado, lo que han hecho y siempre les estaré agradecido, ¿no? Y dicho esto, pues lo que voy a hacer es leer algunos de los textos que hay aquí y bueno, como es un material tan diverso y hay escritos, algunos son surrealistas, otros son costumbristas, otros son, bueno, los hay de todo tipo, pues se podría hacer muchas selecciones diferentes. Entonces yo lo que he hecho aquí ha sido pues escoger unos cuantos, ir explicando cosas relacionadas con ellos y
Entonces, pues, empezamos ya. El libro en realidad tiene dos partes, una que se llama Años, que es como un poemario con piezas muy desiguales, algunas incluso son de una sola palabra y otras un poco más desarrolladas, y luego el segundo que se llama Frutos y Espinos, o sea, la segunda parte que se llama Frutos y Espinos, pues es un poco más experimental porque tiene a veces una distribución en bloques, hay diálogos, hay algunas cosas un poco diferentes, aunque está en la misma onda, ¿no? Entonces voy a empezar con el primer poema de todo el libro. En esta primera parte hay un poema dedicado a cada mes, y son poemas muy cortitos, y voy a empezar con el primero, que precisamente se llama Enero, y tiene un dibujo de Luis Chivite que es bastante bonito, ¿no? Y el poema dice así: invierno y verano, raíz de estaciones, mi mano es espiga, tarde o temprano. Bueno, es un poema muy cortito, es de los pocos que me sé de memoria, ¿no? Y voy a leer el de octubre también, que tiene un dibujo de mi hermano Eduardo. Es el otro que voy a leer de estos de los meses. Octubre, dice: el nido no ha retenido al amor del mes pasado. La vendimia ha recogido del suspiro lo temido. Bueno, y luego lo que voy a hacer ahora, muchas veces en el libro aparecen la palabra yo, nosotros, se utiliza la primera persona, la segunda, la tercera, pero no se refiere a nadie concreto, o sea, son como seres imaginarios, pero lógicamente, pues en un libro que ya es bastante extenso, hay algunos de los textos que tienen que ver pues con algún momento de mi vida, ¿no? Entonces voy a leer alguno de estos, ¿no? Y voy a explicar pues a qué se refiere, ¿no? Bueno, en este primer caso, yo hubo una época que estaba pasándolo muy mal porque había tenido un disgusto sentimental, cosas que suelen suceder en la vida, y estaba bastante hundido. Y tenía en esa época también previsto hacer un viaje con dos amigos a los Andes. Yo soy, igual que ellos, un gran aficionado al montañismo y ni siquiera tenía ganas de hacer eso, ¿no? O sea, estaba completamente hecho polvo. Pero al final fuimos a los Andes y estuvimos varios días haciendo caminatas por allá, y muchas veces íbamos caminando en hilera, de las horas que estábamos caminando, y entre nosotros pues había una separación de unos 10 metros, cada uno pensando en sus cosas. Y claro, fueron pasando los días y en medio de aquel entorno tan maravilloso, mi mente se empezó a limpiar y me empecé yo a encontrar mejor, ¿no? Verdaderamente me ayudó mucho aquello, ¿no? Y este escrito pues se llama Patagonia, y se refiere a eso, y tiene un dibujo de mi suegro, ¿no? Antonio López Soler. Y dice así: ligeramente rezagado, caminaba tras dos amigos. En un paisaje grandioso, tres diminutas figuras se hundían hasta la rodilla al atravesar una turbera. La sensación de amistad y la sublime belleza de las imponentes montañas transmitieron al tercer caminante el mensaje que necesitaba. Valora lo que estás viendo y a quien está contigo. No menosprecies tu vida por un amor desgraciado. Bueno, pues es un poema sencillo, pero que se refiere pues a aquel momento que yo estaba pasándolo mal, ¿no? Estos amigos que se fueron conmigo a la Patagonia, durante una temporada eran compañeros de trabajo y nos veíamos a diario. Pero luego cada uno se fue a vivir a una ciudad diferente y ya no nos podíamos ver, aunque estamos en contacto permanente, ¿no? Y la última vez que nos reunimos los tres fue en enero del año 2020. Y cuando nos juntamos los tres,
pues ellos me dijeron que andaban con un problema serio de salud, los dos, ¿no? De hecho, de los tres yo fui el único, yo no lo sabía, el único que me pude tomar una cerveza, porque los otros con el tratamiento que tenían, pues no era recomendable que tomaran alcohol. Claro, yo me disgusté pues un montón, porque se acababa de morir además, de manera fulminante, un amigo muy querido, y yo estaba pues bastante hipersensible a estos temas. Y cuando llegué luego a casa, pues escribí un poema, recordando pues todos afortunadamente los dos están superando, ¿no?, sus problemas, pero en aquel momento pues yo estaba muy tenso y disgustado, pues recordando todo, y escribí esto, ¿no? Y luego, como he dicho antes, cuando fui a explicar a los estudiantes de gráfica publicitaria cuál era mi proyecto y si querían participar haciendo dibujos, pues me dijeron, ¿puedes leernos algunos de los poemas para que sepamos de qué va así los escritos? Y les leí este. Pero algo me pasó cuando estaba leyendo que me emocioné. O sea, se me quebró la voz y casi no pude acabar. O sea, acabé malamente. No les expliqué lo que me pasaba porque igual les hubiera montado un numerito ahí. Pero se quedaron en silencio porque vieron que, no sé, algo debía sentir yo, ¿no? Y al final yo creo que sí que es uno de los poemas que más me gusta del libro. Tiene un dibujo de Luis Chivite y hoy, como estoy sobre aviso, no creo que me pase nada de eso, ¿no? Pero bueno, se llama Alguien que ríe y dice: no todas las risas son sanas, no todas las risas son buenas, las hay limpias e infantiles, risas de simio y risas de hiena. Todo puede provocar carcajadas, incluso lo más tierno y sagrado. Ríen con la injusticia y el dolor. Se ríen de la belleza del arte, de los muertos de una guerra, de los bosques calcinados y de los seres desgraciados. Pero alto suele ser el valor de la risa compartida con amigos. Sin voz, Chaplin podía decirlo por medio de una triste mirada. Para bien o para mal, si no hay nadie que se ría de mi vida y de la tuya, ¿qué sería? Bueno, pues ese era el poema que me salió en aquel momento. Y voy a leer uno más referido a estas, pues algunas anécdotas relacionadas igual con mi vida, de esos que sí que tienen un poco que ver directamente conmigo, y que se refiere a una época en la que yo estaba preparando oposiciones para ser profesor de instituto, y decidí tomarme un mes libre para hacer el Interrail, y tenía algo de dinero ahorrado porque había estado el año anterior vendimiando en Suiza. No quería pedirles dinero a mis padres, ¿no?, pero tenía dinero pues para comprarme lo del Interrail y para ir comiendo algo por ahí, no para ir de hoteles ni nada de eso. Tenía las direcciones de algunos contactos, entonces iba a casa de sus familias y ahí comía caliente, incluso me duchaba y demás, pero era en invierno, ¿no?, en marzo. Y entonces, pues como fui solo, con lo del Interrail te daban una libretita y tú podías poner Venecia, y te ibas a Venecia, o donde te apeteciera. Y iba improvisando a veces sobre la marcha, al no tener que rendir cuentas a nadie, pues ahora me voy aquí, ahora me voy allá. Y un día terminé en Hamburgo, en la estación de Hamburgo, que era bastante grande, y quería ir a Dinamarca. Y entonces tenía que tomar un tren que iba de Hamburgo a Flensburg, que estaba en la frontera. Total que allí, pues era por la tarde, y miré un poco el horario que había ahí en el tablón y vi que salía un tren a las 9 de la noche. Y dije, vale, pues tomo este. Lo que hacía muchas veces era dormir de noche y mataba a 2 pájaros de un tiro, transporte y alojamiento. Pero
se ve que me equivoqué y ese día no había tren, podía ser los lunes o el viernes o cuando fuera, no había tren. Total, que a mí lo que me sorprendió, el siguiente tren era a las 6 de la mañana, es que se fue vaciando la estación, se fue vaciando a pesar de ser una ciudad grande, y me quedé ahí absolutamente solo, ¿no? Y empezó a hacer un frío horroroso. Entonces hacía tanto frío que al final, aunque yo quería estar en un banco, no había sala de espera, no había nada. Terminé empezando con una estación que me parecía fantasma, pues a correr de aquí para allá. Subía por el andén 13, bajaba por el andén 7 y me pasé toda la noche corriendo, ¿no? Era joven, podía hacerlo. El caso es que si no me quedaba helado, ¿no? Tenía unas moneditas, y iba tomando café, iba tomando chocolate o lo que fuera, y así pasé la noche. Cuando llegó el revisor a las 6 de la mañana, bueno, le hubiera dado un abrazo, pero bueno, era como si hubiera venido San Pedro y me estuviera abriendo las puertas del cielo, ¿no? O sea, entré directo al vagón y me quedé ahí dormido, pues enseguida, ¿no? Y sobre eso, pues escribí, sobre aquel recuerdo, un poema, pero luego se me ocurrió hacer otro poema, pensando que fuera otra persona ya convertida, pues, muchos años después, esa misma persona, pues a la misma estación, y qué pasaría si pasara otra noche allí. Lo que he cambiado ha sido un poco el escenario, y en vez de pensar en una ciudad grande, pues como si fuera un pueblo pequeñito, una estación de un pueblo pequeñito del invierno de Escandinavia, ¿no? Algo así. A mí la segunda poesía me gusta más que la primera, porque creo que suelo estar más acertado cuando soy más conciso. Pero como la primera sirve para entender un poco mejor la segunda, pues voy a leer las dos, ¿no? Entonces la primera dice: en la estación de madrugada. En un invierno del norte, lejano y glacial, la medianoche congela los vacíos andenes. Cerrada la sala de espera, el viento culebrea sobre las escaleras y los raíles escarchados. No vendrá ningún tren antes de las 6. Se hielan la mochila y los guantes del viajero. Frente a las vías cristalizadas, el sueño mataría. Quien quiera sobrevivir, tiene que moverse. Los pasos de un joven solitario se encadenan. Mente, cuerpo, tiempo y espacio flotan entre los témpanos del ayer y el mañana. Aunque abrasar la garganta no desentumece los pies, una máquina ruidosa ayuda si captura monedas. Chocolate y café son su bendita y cálida negrura. Los segundos, copos de nieve en clepsidras polares, parecen hibernar durante una noche interminable. Un ferrocarril acude, aplaca temblores y consuela. La congoja disminuye al llegar un revisor que saluda. El aterido pasajero responde frotándose las manos. El muchacho entra al vagón, deseado refugio para pensamientos de quien a envejecer aspira. Fuera, con hálitos abandonados, el aire juega. Nocturnos recuerdos quedan esperando el deshielo. Bueno, y voy a leer el otro, que se llama Trasbordo, y que tiene un dibujo también de Luis Chivite. Ya digo que me gusta más este que el otro, pero bueno. Trasbordo. Los años habían pasado muy deprisa. Un deber inexcusable motivó el regreso. La estación no había cambiado demasiado, aunque esa noche no hacía tanto frío. No por ello dejó de ser larga la espera. Los recuerdos tenían poco futuro. El tiempo había enseñado al viajero lo que se percibe cuando todo acaba. Que es corto el viaje del joven, que es corto el viaje del viejo, y que ninguna compañía destierra la soledad de lo inevitable. Bueno, dentro de este libro hay algunos escritos que están pensados desde el punto de vista de un joven. Claro, los jóvenes son muy diferentes unos de otros, o sea, no se puede generalizar, pero sí que hay circunstancias que son un poco aplicables a la juventud en general, ¿no? Y sí que es verdad que
el joven, como va viviendo cosas nuevas, pues se siente pionero, en cierto modo, aunque muchos hayan recorrido el camino con anterioridad, ¿no? Y también parece que se cree que está inventando la rueda, ¿no? O sea y también al mismo tiempo piensa que su juventud va a durar mucho, ¿no? Mucho y que envejecer pues es cosa de otros, ¿no? Entonces hice algunos escritos un poco teniendo en cuenta esa óptica, ¿no? Y voy a leer 3 de ellos. Uno que se llama Suspiro, que tiene una ilustración de Nerea Aguinaco, dice: no quiero tomar sin dar, quiero dar algo a la vida, y quiero dárselo en vida. Nada de nuevo digo, aunque lo diga a mi modo. El viento todo lo acepta, el viento lo olvida todo. Un poco en esta misma onda hay otro que se llama Latir, que tiene un dibujo de Ibai Jauregui, y dice: en la plenitud de los días, o en el declinar de cada luz, en lo que tengo o tuve, en lo que quise o quiero tener, en la familia o la amistad, en el ocio o en el trabajo, en el arte o en su ausencia, en lo que vivo, viví o viviré, en mis deseos y privaciones, en lo que veo y lo que juzgo, encontraré, a veces sin buscar, y buscaré, quizás sin encontrar. Ya digo que eso es todo pensando igual en una persona joven especialmente, aunque esto también podría ser válido mientras te mantienes vivo, ¿no? Y luego la última que voy a leer, referida un poco a la juventud, se llama precisamente Juventud, tiene un dibujo de Luis de Rivas y dice así, ¿no? Juventud, época de infinitos futuros, de inseguridad y flexibilidad, en las contradicciones y las certezas, en la libertad y en sus ausencias. Lejos aún de la nostalgia, para hacer caricaturas el tiempo tenía prisa, pero las prisas cambiaban de prisa. Todavía servía todavía. Bueno, y ahora me voy a pasar al otro extremo. Ahora muestra una carta semejante a la que mi mano sostiene. Mas queda lugar para el vacío en mi ruleta de venas. Mejor sería separar aliento y filo, pero es mi sangre quien decide dónde y por dónde me desangro. Bueno, entonces ahora voy a leer el penúltimo, y este es un poco diferente a los anteriores porque tiene algo de, vamos a decir, de crítica social, ¿no? Entonces, tengo aquí unos datos que comenta pues, que entre 2015 y 2019 pues, fueron asesinados al menos 1.323 activistas en no menos de 64 países, ¿no? Concretamente, en algunos lugares, si te dedicas a defender el medio ambiente o los derechos de los indígenas, es muy probable que te asesinen y que además el crimen quede impune. Entonces, en el caso de una activista que era Berta Cáceres, a pesar de ser conocida internacionalmente y a pesar de haber recibido premios, sabía que la iban a matar y siguió pues luchando por aquello en lo que creía, ¿no? Además, lo curioso es que muchas veces los que instigan los asesinatos pues creen que hacen bien, incluso piensan que Dios bendice sus actos, ¿no? Es curioso, pero bueno, yo quería rendirle un homenaje y hizo un dibujo Julio César Alonso, que creo que es un dibujo muy bueno, y para hacer este poema yo me basé en un cuento, en una leyenda, que dice que había un incendio en el bosque y todos los animales subían, pero el colibrí, pues ese pájaro tan diminuto, estaba yendo y viniendo todo el rato, llenando el pico de agua y soltando el agua ahí sobre el incendio, ¿no?
se reían de él y él decía, bueno, yo hago mi parte. Pues me he basado un poco en eso para dedicarle este homenaje a Berta Cáceres. Dice, el colibrí de una leyenda guaraní volaba hacia el fuego cuando ardía un bosque y los demás animales huían. Arrojaba agua recogida con su pico de un lago. Las burlas, el peligro y el desánimo no le detenían. Berta fue como ese colibrí en Honduras. Resistió frente a las llamas gigantes de lo corrompido y, fiel a su conciencia, sacrificó por su pueblo la vida. Es su derrota símbolo de dignidad y valentía, tanto como es despreciable el triunfo de sus asesinos. Algunos exhiben Biblias igual que si fueran hachas y pregonan que un Dios bendice sus actos, pero nada hay de sagrado en su codicia o en las traiciones de sus viles sicarios. Si existiera la justicia más allá de la muerte, la tierra a la que desprecian nunca les sería leve. Bueno, y el último ya que voy a leer es precisamente el último del libro, que se llama Desamor, y tiene un dibujo de Vera Aldavegil, que es el mismo que ha ido en color en la portada, y a mí me parece pues que es un dibujo estupendo, ¿no? Tengo una amiga que se llama Susana que suele leer lo que yo escribo y me suele luego corregir los fallos y hacer sugerencias, y yo se lo agradezco mucho, ¿no? Entonces, cuando leyó este libro, me dijo, ¿por qué has elegido para terminar el libro un poema que se llama Desamor? Y yo le aclaré que, a pesar de que tiene ese título, pues en realidad es un poema optimista. Cierta hoja sin sed derrotó a una gota. Hilos de miel que el corazón produjo resbalaron por la piel que el alma dedujo. Fue camino el repudio, posada el fracaso. Lastres de un desdén que al futuro ignora, nadas amadas, armadas, nadas condenadas, propusieron la muerte como único remedio. Mas no siempre perdura el rechazo del loto. Los meses sin mies de los años de daño recibieron la luz que de cruz no precisa. Dejó de ser impermeable la desgracia y la brisa del mar se llevó la tristeza. Bueno, pues muchas gracias por todo y un saludo a todos los que estéis ahí viendo la presentación. Y nada, un abrazo. Bueno, yo creo que Carlos ha hecho una estupenda lectura, ¿no? Y además nos ha contado muy bien cómo se ha ido amasando este libro y qué sentido tiene y también todo lo que simboliza y toda la gente que hay detrás, ¿no? Yo quiero decir que es un libro que, ya lo he dicho antes, a mí me parece muy especial, un libro de esos que te pueden acompañar durante un rato largo de la vida de uno y creo que van a ser muchos los que disfruten de Zarpina, ¿no? Así que nada más, muchas gracias, como ya sabéis, Carlos ahora se queda con nosotros y todo el mundo que quiera el libro lo puede comprar aquí y se le mandará dedicado y sin gastos de envío. Muchas gracias a todos y espero que nos veamos más allá de las pantallas en otro acto de poesía.